In Kolumbien finden nun seit 2 Monaten täglich Proteste und Demonstrationen statt. Wie in unserem letzten Video berichtet, werden diese leider von Polizeigewalt überschattet. Es wurden 48 Personen mittlerweile erschossen, 84 sind leider verschwunden und 1500 wurden verletzt. Und ein Ende ist immer noch nicht in Sicht. Wir haben deswegen eine Aktivistin aus Kolumbien eingeladen, uns von der aktuellen Lage zu berichten. Hallo Camila, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Könntest du dich vielleicht kurz vorstellen? Hola, mi nombre es Camila Escobar, soy historiadora y soy parte del colectivo Resistencia Antirracista. Nací en Cali, Colombia, y pues les quiero contar un poco de mi experiencia y mi perspectiva sobre el paro nacional que estamos llevando a cabo en Colombia. Die Proteste halten ja schon seit 2 Monaten an. Gibt es eigentlich Unterschiede in den Forderungen von den Anfängen der Proteste und jetzt? Para entender un poco las diferencias que han surgido desde el inicio del paro y actualmente, pues digamos que hay que entender algunas cosas. El paro como tal inició el 28 de abril del 2021 con una gran manifestación nacional y multitudinaria en casi en todas las ciudades de Colombia. Entonces esto pues digamos surgió especialmente por una reforma que se pretendía digamos aceptar pues, y se llama la reforma tributaria. Entonces esta reforma básicamente lo que hacía era ponerle impuestos a la comida, y esto pues fue como un detonante porque estábamos viviendo o aún estamos viviendo una pandemia y con ello una crisis económica en la cual pues las cosas todo están muy caros, hay muy poco empleo, las personas han perdido sus empleos por el tema de la pandemia, y también pues hay unos manejos digamos desde las alcaldías de cada ciudad que han sido muy rigurosos con los sectores digamos populares, con los trabajadores informales, y le han sido muy complacientes con las grandes empresas. Entonces eso como que generó una brecha ahí bastante grande, y además pues puso como en la mesa, o dejó ver en serio estas diferencias abismales, hablando pues un poco de las clases económicas y de las clases sociales pues que hay en este país, en donde la riqueza se concentra básicamente en el 1% de la población, y pues el 99% está entre miseria, pobreza y la que llaman clase media, que también ahí hay un factor bien importante, y es que desde las disposiciones nacionales o desde las personas que hacen parte de instituciones como el DANE, por ejemplo, una persona es clase media ganando 500.000 pesos mensuales, y 500.000 pesos mensuales en Colombia realmente no alcanza ni para pagar un arriendo o un alquiler de una casa. Entonces, pues ahí también hay que tener como varias como atenciones frente a esto, porque pues se crea también unas concepciones que realmente no son ciertas. Entonces el paro inició allí. Creo que hay unas diferencias bien grandes entre este periodo de tiempo, desde el 28 de abril, y es que al principio pues eran manifestaciones multitudinarias, especialmente, o pues la mayoría pacíficas. Ha sido uno de los paros nacionales más relevantes en la historia de Colombia y digamos en la historia de mi vida desde que nací. Creo que ha sido el paro más fuerte que he visto, pero luego al pasar de los días pues las personas ya tenían que pues cumplir sus labores de trabajo. Las empresas también muchas veces lo que hacían era presionar para que las personas no pudieran asistir a las manifestaciones, y pues obviamente en un país en donde la tasa de desempleo es altísima, pues las pocas personas que tienen trabajo tienen que cuidarlo. Entonces así pues en este orden de ideas las manifestaciones pues van a ser un poco menos multitudinarias. Empezó a surgir el tema de la violencia, pero pues aquí en Colombia también hay unas lógicas de las fuerzas públicas
en donde se sabotean las manifestaciones con infiltrados, en donde se genera caos para empezar, pues como en los medios de comunicación, a hablar mal de las manifestaciones y a ubicarlas en el concepto de vandalismo. Entonces, en Cali también, en Cali y en varias ciudades se crearon puntos de bloqueo de las vías principales. Entonces en estos puntos de bloqueo o puntos de resistencia, como le llamamos, pues empezó como la zozobra siempre de los ataques de policía. Luego empezaron otros temas como ataques de civiles, o sea, personas que no cargaban un uniforme de ninguna institución de la fuerza pública, pero aparecían dando bala, aparecían pues disparando a las personas, o cualquier tipo, digamos, de hostigamiento y agresión física contra los manifestantes. Entonces ya con ese tema de la violencia empezaron a sumarse muertos. En ese momento tenemos aproximadamente 70 asesinados en lo que lleva del paro nacional, y un montón de heridos, muchas mujeres violadas sexualmente o agredidas sexualmente, muchas personas con lesiones oculares. Tenemos en este momento aproximadamente 500 personas desaparecidas, o sea, son cifras alarmantes y que generaron también que muchas personas decidieran desistir de las manifestaciones. Por eso también se volvieron un poco menos confluidas. Entonces todo eso también hizo que las personas pues tuvieran miedo y que muchas otras personas pues insistieran en que el paro tenía que acabar, pero al final el gobierno no estaba dando espacios de diálogo reales, transparentes, horizontales, sino que simplemente era como dilatar las conversaciones para seguir matando gente. Entonces siento que las diferencias son muy muy grandes, especialmente como en las formas de la manifestación. Tal vez un poco en los contenidos, porque se lograron algunas cosas en las primeras semanas. Entonces las personas desde los encuentros barriales, populares, desde las mesas, en los puntos de concentración, de resistencia, pues empezaron también a generar otras demandas, porque ya se habían cumplido unas, pero pues todavía no es como algo realmente contundente. Entonces pues digamos que empezaron a surgir otras demandas. Eso también es como una de las diferencias del inicio y hasta el momento en el paro nacional. Du definierst dich ja als Feministin und als Teil der schwarzen Bewegung. Findet man diese Perspektiven in den Protesten? Bueno, yo me identifico y me nombro como feminista negra. Pues básicamente es por lo que ven, soy una mujer y soy una mujer negra. Siento que es muy importante, digamos, pararme en ese punto, porque es lo que define mi vida y es lo que me ayuda también a entender y generar también unas maneras propias de accionar, de luchar, de, no sé, de generar cambio. Este punto, digamos, es importante porque me ha permitido también tener unas visiones y unas ideas sobre si estos dos elementos, o uno, no sé cómo podríamos entenderlo allí, pues se tienen presencia en el paro nacional. Yo diría que, digamos que es complejo porque el panorama en Colombia es bastante machista y bastante racista, o sea que esos dos elementos de una vez te ponen en la postura y en el entendimiento de que es muy difícil que dentro de un estallido social de tal magnitud pues se integren estas o se tengan en cuenta el feminismo y pues el tema de las negritudes. Entonces yo creo que el tema del feminismo como un todo sí es mucho más presente, o sea, el feminismo hegemónico, por decirlo así, sí está mucho más presente en el tema del paro nacional, especialmente pues en el tema de las violencias de género que se viven dentro del paro entre manifestantes y también entre la fuerza pública y los manifestantes. Considero que sí ha estado muy presente y de hecho he hecho parte y hemos hecho parte de Resistencia Antirracista, de espacios feministas, de espacios de mujeres, de construcción de mujeres, de matronas, en fin, pero pues igualmente
no como el feminismo negro como tal no está muy presente. Entonces pues también desde nuestra organización, desde nuestro colectivo, pues hemos tratado de insertar pues este debate allí. Y desde el tema de las negritudes, pues digamos que han habido presencias, pero muchas han sido muy tardías, han llegado muchos días después del paro, han llegado de pronto cuando ya se han generado algunos pliegos de peticiones, y pues eso también ha dificultado como que se tengan en cuenta las comunidades negras dentro de los pliegos de peticiones. Pero pues siento yo también que eso es un tema como de que en estos procesos pues se ve mucho el tema de que todos somos uno y de que Colombia es todo, que no importan los colores y esto, pero pues al final sí importa porque vivimos unas realidades particulares como comunidades negras y unas realidades mucho más particulares como mujeres negras. Entonces siento que falta mucho, más bien, para incluir estos elementos y estos debates importantes dentro de los pliegos de peticiones. Pero se han generado cosas, se han realizado cosas, y pues esperamos como continuar en los procesos barriales, integrando estos temas que son muy importantes para poder avanzar como sociedad. Könntest du die Aktion der sogenannten ersten Linie erklären? Wer sind sie und wie organisieren sie sich? Bueno, la primera línea es básicamente los muchachos y muchachas. Digo muchachos y muchachas porque la mayoría son jóvenes, adolescentes, que decidieron de algún modo como arriesgar su vida y su integridad física y emocional también, para asumir como un poder y una acción como mucho más contundente que las demás personas que hacen parte de la manifestación o del paro nacional. La primera línea, entonces, básicamente son los que están, como dice su nombre, de primeros en las movilizaciones, pero también y especialmente es como algo más particular de Colombia, son los chicos y chicas que se quedan en los puntos de resistencia de los que hablé hace un poco. Entonces, ellos realmente, muchos y muchas, viven en esos lugares. Digo viven porque después de que empezaron como a encrudecerse estas arremetidas de la policía y del SMAT, pues también muchos empezaron a hacer objetivo militar y muchos empezaron a recibir amenazas. Muchos cuando iban a sus casas sentían que eran perseguidos o efectivamente los perseguían. Entonces, por estas situaciones decidieron quedarse en el espacio, quedarse, digamos, en estos puntos de resistencia. Esto pues obviamente genera que sean mucho más vulnerables, porque en las noches, cuando no hay tanta gente, pues las arremetidas y los ataques con balas, con artefactos explosivos eran mucho mayores. Entonces pues se convirtieron también como en los héroes de Colombia, por decirlo así, pero eso también tiene unas dinámicas complejas, y es que se romantiza lo que hacen y también se expone las vidas de los muchachos y las muchachas. Digamos que no son como grupos homogéneos, muchos ni siquiera se conocen. En Puerto Resistencia, en donde yo estoy participando, pues se encuentran diversidad de personas, desde mujeres que son madres de familia, o mujeres que, digamos, trabajan en casas de familia, también hombres, muchos profesionales, pero muchos adolescentes o jóvenes que ni siquiera tienen un empleo fijo, muchos que ni siquiera han terminado el colegio, muchos que ni siquiera han terminado de estudiar. Entonces pues esto también genera como un grupo muy heterogéneo y también pues muy interesante, ¿no? Como en sus particularidades. Y por otro lado, pues las acciones que han tenido, además de proteger a las demás personas manifestantes y a las demás líneas, pues también han tenido un impacto y una incidencia política, porque han sido muchos los que se han sentado a construir los pliegos de peticiones desde sus puntos de resistencia, representando sus barrios, representando a los jóvenes de pronto desplazados, a los jóvenes negros, a los jóvenes indígenas, a los jóvenes profesionales.
Entonces, pues digamos que la primera línea ha hecho cosas muy, muy importantes en este paro nacional y pues lamentablemente muchos han perdido la vida y esto es algo muy doloroso, porque sabemos que probablemente esto va a quedar en la impunidad y son muertes que son justificadas pues por este gobierno que realmente ha tenido unos tratamientos de guerra bastante complejos y reprochables. Es gibt traurigerweise viele Aktivisten, die bedroht werden, verschwinden oder sogar erschossen wurden. Wenn man sich die Geschichte Kolumbiens anschaut, ist das ja nicht zum ersten Mal so. Wie kann es sein, dass die Polizei und das Militär machen können, was sie wollen? Yo creo que para nadie es un secreto que en Colombia se han generado unas políticas de muerte y se han gestado unos gobiernos de muerte en los cuales las personas que estamos en contra del gobierno, las personas que estamos, o no necesariamente en contra del gobierno, sino de la estructura política que hay en Colombia y de las ideas que han sustentado pues la construcción de la nación, pues han sido políticas racistas, han sido políticas misóginas, han sido políticas clasistas, excluyentes, centralistas. Bueno, yo creo que esto no solo pasa en Colombia, esto también es algo que se ha generado desde que Europa invadió, descubrió entre comillas, pero realmente invadió las Américas y todos pues, los territorios que hacen parte de este vasto territorio. Entonces, desde allí se han construido unas lógicas bien complejas en las cuales las personas periféricas, las personas negras, las personas indígenas, las personas diversas sexualmente, las mujeres, en fin, hemos estado excluidos y pues seguimos en unas condiciones indignas y seguimos en un estado y en un país en donde no es posible desarrollarnos como debería ser. Entonces, pues desde allí obviamente se han generado resistencias, se han generado posturas en contra y estas han sido silenciadas, estas han sido asesinadas, estas han sido hostigadas, estas voces y estas vidas, pues se les ha dado un tratamiento de muerte y esto es lo que, digamos, ha sucedido siempre. Antes del paro, desde el año pasado hasta antes del paro, habían básicamente como 100 líderes sociales asesinados. O sea, es una cantidad exorbitante y todos los días prendemos el televisor o miramos el celular y hay una persona, un líder social asesinado en cualquier parte de Colombia. Y lo peor es que no pasa nada, o sea, no hay ningún tratamiento judicial, ninguna reparación, no hay verdad, no hay esclarecimiento de los hechos y eso también pues demuestra que obviamente hay unas fuerzas que no les interesa pues que se sepan las cosas y quiénes son los que dan la orden, quién da la orden de asesinar jóvenes, ancianos, niños, de desplazar personas de sus territorios y pues en este momento quién está dando la orden para que miles de jóvenes aparezcan asesinados, para que miles de jóvenes sean agredidos físicamente, amedrantados, perseguidos, secuestrados y no pase nada. Entonces, siento que este paro nacional ha como demostrado realmente todo lo que es capaz de este gobierno de muerte y que obviamente las fuerzas públicas son una herramienta fundamental para seguir generando represión en Colombia y para seguir callándolos. Die Präsenz des Paramilitärs in Kolumbien ist aktuell wieder sehr stark. Und ich habe auch gelesen, dass es Gruppen von Zivilisten gibt, die sich formieren und gegen Protestierende vorgehen. Was sind eigentlich deren Positionen und Meinungen? Actualmente se está viviendo como una nueva ola de paramilitarismo, creo yo, o así lo siento. Y es esa gente, esas personas que se han opuesto al paro nacional, pero no es una oposición sana, porque al final pues estamos en un país diverso, en la cual también hay diversidad de realidades y con ello pues hay diversidad de posturas frente a lo que es la protesta social o especialmente pues el paro nacional del 2021.
pero pues hay unas cuestiones que no pueden aceptarse y que creo que hay que repudiar de manera contundente, y son esas expresiones en donde los ciudadanos, los civiles, aparentemente todos ciudadanos y civiles, han accionado sus armas en contra de la población. Y hay algo que hay que anotar, es que estas personas usualmente las que les han hecho como una identificación o como un seguimiento, pues se ha descubierto que son personas que son dueños de empresas, que tienen, digamos, un elevado estatus social o que viven en ciertos sectores acomodados del país. Entonces, pues obviamente esto ha demostrado que hay unas brechas, como lo mencioné anteriormente, bien amplias, especialmente pues en el tema de la clase social, y cómo esta clase social también, que hay unas realidades bien racistas, que hay unas realidades bien clasistas, machistas, misóginas, homofóbicas, bueno, un montón de cosas. Entonces, pues claramente esto ha sido también como con el permiso y con el beneplácito de las fuerzas públicas, de la institucionalidad, de los entes gubernamentales, porque no he escuchado el primer caso en donde personas que se tienen las pruebas, han accionado sus armas contra la población, hayan sido detenidas, ni siquiera aparecen como entre esos carteles de los más buscados, que siempre aparecen personas encapuchadas y que supuestamente son parte del paro, pero ellos no aparecen y muchas veces sus rostros son visibles. Entonces, yo creo que esto es una nueva ola de paramilitarismo urbano, y pues nos demuestra que obviamente los empresarios están amangualados y tienen intereses ahí muy cercanos pues con la élite política de Colombia. Y es que al final lo uno son, o sea, los empresarios son los mismos políticos y viceversa. Entonces pues ellos protegen sus intereses de seguir en la economía, de que la gente no piense que necesita mejores condiciones, sino pues que sigamos produciéndoles el dinero y sigamos enriqueciéndolos mientras nosotros seguimos en las mismas o peores condiciones. Gibt es Verhandlungen zwischen dem Präsident Duque oder Repräsentanten der Regierung und den Protestierenden? Bueno, siento que el tema de los diálogos con el gobierno fueron un poco complejos, y dentro de esas complejidades siento que no fueron transparentes, tampoco fueron horizontales, tampoco fueron incluyentes. En la mayoría de las ocasiones lo que se hacía era dilatar los diálogos, tampoco fueron abiertos. O sea, no eran diálogos que se transmitieran para que el público estuviera enterado, sino que simplemente se reunían y después sacaban algún tipo de comunicado en el cual daban como las conclusiones del espacio. Y pues siento que eso también generó mucho disgusto en la población colombiana y especialmente en los manifestantes, porque fueron 3 semanas infructuosas, fueron 3 semanas que no hubieron realmente ningunos acuerdos, y que también no se llegó como a ninguna conclusión. De hecho, la mesa se levantó, no hubo acuerdo, y pues eso también generó que el comité del paro como que se lavara las manos y dijera, bueno, ya hasta aquí llegamos, pero la gente seguía en las calles, y esto también recrudeció la violencia. Entonces siento que fueron diálogos demasiado irrespetuosos con la sociedad por parte del comité y también por parte del gobierno central. Wie ist eigentlich die Berichterstattung in den Medien? Kannst du die kurz darstellen? Bueno, en cuanto a cómo se ha mostrado el paro nacional en los medios de comunicación, siento que en los medios de comunicación nacionales ha sido todo todo como una vergüenza, como una burla y una necesidad obviamente de desinformar y de tergiversar la realidad, ubicando a las personas como vándalas, como delincuentes, haciendo que la población que no está, digamos, muy metida en el tema del paro sienta odio por las personas, digamos, centrando la conversa o el debate en cuántos buses públicos han sido quemados, cuántas estaciones del transporte público han sido
destruidas y dejando a un lado todos los asesinatos cometidos por la fuerza pública, todas las agresiones y violaciones a los derechos humanos. Entonces esto yo siento que ha sido relatado por los medios de comunicación nacionales de manera atroz y pues ahí se demuestra que obviamente están al servicio del gobierno. No sé si por gusto, pero supongo que sí, porque al final los dueños de los medios de comunicación más importantes en Colombia pues tienen unos intereses económicos que defender y pues obviamente van a estar al lado del gobierno porque los va a favorecer. Pero también quiero exaltar la labor de otros medios de comunicación alternativos que ojalá tuvieran toda la fuerza que tienen Caracol y RCN, que son por ejemplo el Canal 2 y también Canal 1. Siento que han sido medios de comunicación muy importantes y fundamentales en esclarecer la verdad de los hechos, en contar las cosas como son, sin amañes, sin digamos, posturas radicales. Entonces siento que ha sido muy importante la incidencia de estos medios de comunicación alternativos, que de hecho son personas, por ejemplo, el director de Canal 2 y sus ayudantes o colaboradores han estado metidos de lleno en los puntos de resistencia, han, digamos, registrado las cosas como son, o sea, van al terreno y graban y empiezan a difundir estos videos y pues también han generado debates, han propuesto mesas de diálogo desde su posibilidad que es la comunicación y el periodismo, y esto creo que ha sido importante para tumbar narrativas en la cual se quiere pues pintar a nosotros los manifestantes como si fueran vándalos o como si estuviéramos influenciados por las guerrillas o como si quisiéramos, digamos, crear un caos y no sé, un montón de cosas. Entonces, bueno, es importante esas nuevas dinámicas y también pues las posibilidades de las redes sociales para mostrar las realidades que muchos colombianos no acceden o no quieren acceder o si quieren hacerlo de la vista gorda. Die Proteste finden ja vor allem in Cali statt. Warum eigentlich Cali? Dentro del paro nacional del 2021 siento que hay una particularidad y es evidente, y es que Cali ha sido como el epicentro de la resistencia, el epicentro de las manifestaciones más nutridas, más constantes, pero también y lamentablemente ha sido el epicentro de la muerte porque en Cali es donde más han asesinado muchachos. Hace por ahí 2 semanas la cifra era de 53 muertos, de los cuales 45 eran de Cali, o sea que es una cifra totalmente relevante y exagerada. Y pues también que nos demuestra un montón de cosas, ¿no? Cómo es que la represión pues obviamente tiene más fuerza en la ciudad donde más resistencia pues hay, en donde más puntos de bloqueo hay. En Cali llegaron a haber 15 puntos de bloqueo y Cali pues es una ciudad 2 veces más pequeña que Bogotá. Entonces imagínense pues como la dimensión de la situación que se vive en Cali. Siento que en Cali pasa esto porque desde la alcaldía local en la pandemia se dieron directrices totalmente nefastas para la población popular, para las personas que tienen trabajos informales, en los cuales también el sector nocturno y con ello pues los artistas, los músicos, los danzarines, los bailarines, los meseros, bueno, mejor dicho, un sector bastante amplio, pues se vio realmente afectados porque los toques de queda eran bastante continuos, eran muy largos y empezaban desde tempranas horas. En muchas ocasiones el toque de queda empezaba a las 7 de la noche, entonces hasta el otro día, hasta las 5 de la mañana. Entonces evidentemente el sector nocturno y artístico y cultural pues se vio totalmente afectado, y también pues habían muchas afectaciones y directrices que para preservar la vida supuestamente pues por el tema del COVID pues también los trabajadores informales se vieron demasiado afectados y muchas personas en Cali pues perdieron sus trabajos. Entonces Cali yo creo que fue el epicentro porque este antecedente generó que la gente realmente con esa reforma tributaria llegara al tope y dijera, o sea, estamos literal aguantando hambre y cómo es que nos van a poner impuestos a
la comida, cómo van a poner impuestos a la gasolina, cómo van digamos, a generar que las personas que no ganan más de 2 millones de pesos tengan que declarar renta y un montón de cosas. Entonces, pues siento que Cali fue el epicentro porque también fue ha sido una de las ciudades más golpeadas por el tema de las restricciones por el COVID. Die Internationale Stiftung für Menschenrechte wirft dem Präsidenten Duque und dem Ex-Präsidenten Uribe vor, mit dem Tod einiger Aktivisten in Verbindung zu stehen. Außerdem ist die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte in Kolumbien eingetroffen, um Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren. Ist seitdem irgendetwas passiert? Hat sich irgendetwas verändert? Por la situación que está viviendo el país, la CIDH arribó a Colombia. Durante más o menos unos 6 días estuvo aquí pues como tomando los testimonios de las víctimas o de los familiares de las personas asesinadas durante el paro nacional y también pues registrando como algunas cosas, pero no sé si es que no estoy muy enterada, pero siento que, y es la perspectiva también de muchas otras personas con las cuales he dialogado, pues como que no pasó mucho. O sea, teníamos más expectativas y creíamos que iba a ser como una intervención más contundente, pero pues hasta el momento ya han pasado unas 2 semanas, creo, y pues no se han visto como unos cambios ni ha sucedido nada. Siguen asesinando muchas personas. Hace unos 3 días en Puerto Resistencia se vieron afectados gravemente más o menos unos 6 niños menores de 2 años de edad. Por los gases, por los explosivos que accionaron pues las personas del SMAT y los policías. También asesinaron un muchacho, otro quedó herido, y en otros puntos también de concentración y de resistencia pues agredieron y atacaron a muchas personas en lo que lleva esta semana. Entonces pues siento que la situación realmente no cambió para nada. Incluso cuando estaba la CIDH también seguían atacando y seguían asesinando personas. Entonces pues hace algo como desalentador, y siento que los países vecinos no han hecho mayor cosa, o sea, no han tenido como una presencia fuerte. Vielen Dank, Camila. Vielen Dank für deine Worte und den Einblick in Kolumbien, den du uns gegeben hast. Wir hoffen sehr, dass die Situation in Kolumbien sich verändern wird, dass es zu Verhandlungen zwischen der Regierung und den Protestierenden kommt, dass friedliche Proteste ohne Einsatz von Polizeigewalt ermöglicht werden und dass die internationale Community sich gegen Menschenrechtsverletzungen einsetzt. Das war's von uns. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, und genau, abonniert den Kanal und bis bald.